En el editorial del día de ayer estábamos convencidos que la mejor decisión que podía tomar el presidente de la Nación era desistir a su candidatura presidencial, a una posible reelección. Y lo decíamos porque de alguna manera era la sensación generada por el quehacer político de estos últimos tiempos. No puede haber novedad en la decisión del presidente si repasamos lo caminado hasta aquí. Lo primero que quiero decirles es que esta decisión del presidente de la Nación es una decisión que le hace bien al Frente de Todos, que le hace bien al campo nacional y popular en su conjunto, pero por sobre todo también que le hace bien a la política entendida como representatividad. Quiero decir, si un hombre o una mujer, dirigente político, dice representar los intereses de una porción del pueblo y luego, porque no se pudo, porque no se quiso, porque no se supo o por todo eso junto, no logra cumplir con aquello que dijo que iba a representar, tiene que dar un paso al costado. Está bien. La política no es una cuestión de Boca River, la política es una cuestión de representatividad. Llegué a un lugar determinado en nombre de determinados intereses. Si esos intereses fueron representados con aciertos y con errores, vale la pena un segundo envión. Si no se pudieron representar, no. Y esto es lo que pasó. Por lo tanto, aquí tenemos que hablar de una consecuencia. Se llega a esta decisión como consecuencia colectiva y como consecuencia también individual de un gobierno que no dio la respuesta que se había comprometido a dar, de un gobierno que se encerró en el propio discurso, se empalagó con el discurso de la pandemia, con el discurso de la guerra y con el discurso de la sequía. Como decíamos ayer, discurso real, sí, discurso real, sin embargo no lo era todo. El problema por el cual ese discurso, ese argumento, llamémoslo así mejor, se le fue debilitando, se le fue cayendo como un castillo de naipes, fue porque ese argumento, pandemia, guerra y sequía, no era un relato que pudo vincularse con el poder concentrado de la economía que creció. Cuando vos tenés un crecimiento de la macroeconomía y un crecimiento de los sectores más enriquecidos de la Argentina y al mismo tiempo 40% de pobres, eso no puede comulgar. Ahí hay un choque, ahí hay un punto de quiebre. Y esto es lo que no podía explicar y no puede explicar este gobierno. Cómo si creció la economía, indiscutiblemente, no creció el trabajador, no creció la clase media, no hay cada vez menos pobres, sino todo lo contrario. Ese nudo el presidente no supo, no quiso, ya hablamos mucho, no lo estamos diciendo desde ahora, pero no se cumplió, no se cumplió. A partir de ahora, ¿qué es la pregunta? Seguramente no hay respuestas inmediatas, porque la respuesta inmediata no es si se define en una candidatura. Eso es desde lo electoral. A mí me empieza a preocupar cuál va a ser, a partir de esta decisión del presidente, cómo se va a empezar a pensar nuevamente el Frente de Todos. Porque aquí lo importante es hacerle entender a la ciudadanía, al campo nacional y popular que eligió este gobierno, que esto no es el fracaso del Frente de Todos. Esta es la frustración de una gestión o el fracaso de una gestión que es una porción del Frente de Todos, pero que no es el todo. Entonces, hay que volver a seducir y de alguna manera hay que decirle a la ciudadanía, esta primera experiencia no funcionó, insisto, no voy a repasar el porqué, ya lo hemos dicho en más de una oportunidad. Lo que está claro es que el desafío de lo que viene es construir esa unidad política, esa mesa de discusión política. Ojo que no se va a salir, me parece humildemente, no se va a salir de esta situación cometiendo los viejos errores. Que nadie se crea dueño del frente de gobierno. Que entienda que las partes siguen siendo eso, partes de un todo. Algunas con mayor representatividad que otras, claro está, pero todas siguen siendo parte. Si alguno se arroga y él dice a partir de ahora todo lo determina un solo espacio, esto va a continuar estando mal. Eso no significa que todo valga uno. Cristina no vale igual que Alberto, Cristina no vale igual que Massa, Massa no vale igual que Alberto, ni lo que representa cada uno, también está claro. Ahora bien, ¿debe haber paso o no debe haber paso? Yo les voy a decir mi mirada. Un escenario es si Cristina Kirchner decide ser candidata y otro escenario si no decide serlo. Está claro que si Cristina decide ser candidata, una interna en términos presidenciales no tiene sentido. No tiene sentido. Pero sí puede haber una unidad, un solo nombre,
en términos de quién es el candidato presidenciable, si es Cristina, y luego ir una interna con la lista de diputados, con la lista de senadores, con todos los que van armando el poder legislativo. Puede ser. Si Cristina decide no ser candidata, está bien, hagan las PASO. Porque también sucedió que cuando no hubo PASO, se tensionó y se quebró el peronismo. Por lo tanto, también hay que aprender de eso. Quiero decir, el fracaso de Alberto Fernández en relación a las promesas de gobierno no habilita a nadie para llevarse puesto todo. Ni tampoco negar la conducción indiscutible de Cristina Kirchner significa que tiene que jugar a la par de todo el mundo, ¿se entiende? Parece una contradicción, pero no lo es. Es un equilibrio y una balanza. Nos sentamos todos, pero sabiendo quién es quién. Pero nos sentamos todos. Me hago otra pregunta, y lo pongo en términos de pregunta. ¿Se acuerdan cuando Guzmán avanzaba con un acuerdo del Fondo Monetario Internacional? Fue el punto de quiebre. Fue el punto de quiebre. No quiso escuchar un sector del gobierno, que este acuerdo era inflacionario, que este acuerdo era tal cual lo quería el Fondo Monetario, que iba a generar lo que hoy está generando. No se quiso escuchar. Esto es parte de la decisión ayer del presidente. Ahora digo, cuando Guzmán llevaba la política económica hacia el lugar que lo llevaba, un sector del Frente de Todos lo corría por izquierda, Guzmán. O sea, lo corría no para que sea más conservador, lo corría para que se anime un poco más. Sinteticémoslo así, lo corría por izquierda. Lo corrió por izquierda, pero cerró con Massa en economía. Por derecha. Raro fue. Por lo menos raro. Bien, Massa asumió la responsabilidad, hoy está dando la pelea en economía. Los números de la inflación no le dan buenos resultados, pero ahí está. Mi pregunta es entonces, si Alberto se lo corría por izquierda, ¿se va a salir por derecha otra vez? Porque si a Alberto se le pedía confrontación política, decisión política, lapicera, bueno, la salida a eso, la profundización de ese reclamo, ¿es con Sergio Massa? Me lo pregunto. No hace falta que les dé mi opinión. Desde mi punto de vista, no. Claramente no. Ahora, ¿puede ser posible? La pregunta entonces que queda es si todo el camino ya indica que hay una sola manera de recorrerlo y que es hacia Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué? Porque es el nombre que aparece en el pueblo argentino. Yo lo lamento para los que le empieza a doler el estómago, pero es parte de la realidad. Seguramente el Frente de Todos podrá discutir todo lo que quiera, poner en discusión, que empiezan a caerse los nombres. ¿Pero por qué? Porque la sociedad empieza a entender que la discusión política no son nombres, son modelos a defender y a representar. Insisto con esto, y nadie va a patear a nadie que está caído. El gran error que uno cree humildemente que cometió el presidente de la Nación fue haber creído que él fue el elegido y que se lo votó a él. Se votó un frente de gobierno. Lo tiene que entender todo el frente de gobierno, sea mañana Scioli, sea mañana Rossi, sea mañana Graboy, sea mañana se vota un frente de gobierno. Si se la vota a Cristina, se vota un frente de gobierno, se la vota a Cristina. Esa es la diferencia. Porque lo digo yo, no, porque lo demuestra la historia. Esa diferencia es el punto de quiebre dentro del Frente de Todos. Es tiempo de humildad, es tiempo de escucha y es tiempo de fortalecer un espacio político que no fracasó. El Frente de Todos no fracasó. Fracasó una expresión de él. Ojalá haya una nueva esperanza para todos y para todas. Veamos el informe de todo lo que pasó ante los dichos del presidente.